Buenas tardes, estimados compañeros oyentes, tengan todos ustedes. Buenas tardes, querida compañera, ¿cómo estás? Buenas tardes, compañera, y a todas las personas que nos escuchan. Muy bien, gracias a Dios, no nos podemos quejar. Poco a poco se irá resolviendo este problema del COVID. Verás que sí, compañera, así será. Solo hay que hacer caso de y cuidarnos y adaptarnos a la manera que es necesario vivir hoy. Bueno, pero vamos al tema del que hablaremos hoy. Compañera, el día de hoy vamos a pedir que nos cuentes tus experiencias sobre el tema a tratar, ¿te parece? Claro que sí, amiga. Solo que cuál será el tema de hoy, que yo estaré contando las experiencias. Ah, sí, amiga, mira, se me olvidaba. El tema del que trataremos nos habla de cómo es la concepción de los bebés, desde los más posibles puntos de vista. Muy bien, amiga. Yo te puedo contar algunas de las experiencias al tener a mi pequeña. Muchas gracias, compañera. Empecemos entonces. Bueno, amiga, ¿cómo te sentiste al darte cuenta de que tendrías un bebé? Bueno, para mí fue algo muy difícil, ya que soy muy joven y estaba a mitad de la preparatoria. Y pues no era una persona con una mentalidad madura. Muy interesante. ¿Y a los cuántos meses empezaste a sentir que tu bebé estaba dentro? ¿A los cuántos meses empezó a moverse o qué nos puedes contar sobre eso? Bueno, yo empecé a sentir a mi hija a los 3 meses porque fue cuando me di cuenta que estaba embarazada. Entonces fue después de los 3 meses. ¿Hasta los 3 meses te diste cuenta? Órale, Sí, qué interesante. ya sé. Así es. Es muy interesante saber esto, además de que podría ayudarnos a muchas de nosotros, a muchas mujeres como a mí, tanto a mí como a todas las que nos están escuchando, para planear el momento en el que vamos a tener a nuestro bebé, a nuestros hijos. Bueno, y ya después de que empezaste a sentir a tu bebé, ¿sentías que tu bebé se movía cuando hacías ciertas cosas o siempre se movía, estuvieras haciendo lo que estuvieras haciendo o lo que sintieras o así? Los primeros meses no se movía mucho. Ya cuando fue creciendo es cuando se empezó a mover más y con más intensidad. Y no importaba si yo estaba parada, sentada, acostada o cualquier cosa, aunque también trataba de ponerle música y sentía que se movía. Pareja, ¿no había veces en que tu pareja le hablara o así? No, eso no tenía nada que ver, que le hablaras o tú, que tú le hablaras o cosas así. Sí, cuando la hablábamos, yo o mi pareja se movía o también al sentir nuestras manos en la panza. Ay, qué bonito. Y, ¿y tus sentimientos durante el embarazo, cómo durante y pues después de tener? ¿Te sentías bien o qué sentías? Bueno, en el embarazo sí fueron cambiando. Unos días estaba muy sensible y otros días estaba enojada sin tener algún motivo. Entonces, ya después cuando tuve a mi hija, pues siento que me hice más fuerte, no soy tan sensible, pero me sentía muy Ok. bien al saber que iba a tener una hija. Creo que esto podríamos relacionarlo mucho con teorías, con algunas teorías de las que vamos a hablar después. Bueno, y tu bebé al nacer, ¿qué es lo que viste en sus comportamientos y sentimientos durante su primer año? ¿Era muy callada o qué me puedes contar? No, siempre ha sido una niña que no se sabe estar tranquila, podría decir que hiperactiva y pues sí, siempre le ha llamado la atención como agarrar las cosas cuando estaba más pequeña y siempre ha sido muy sana, la verdad.
Qué bueno, así debe de ser. ¿Y con interactiva te refieres a que siempre estaba moviéndose y así? ¿Batallaste mucho con ella de que se te cayera de la cama o cosas así? Sí batallé, siempre tenía que estar al pendiente de ella, la verdad. Ok, Pero es una niña muy cariñosa, a pesar de eso. órale. Es muy interesante todo lo que nos cuentas. Creo que con esto entiendo aún mejor todo esto de la concepción de los bebés y sobre lo que nos hablan los autores. De hecho, muchas de las cosas que me cuentas tienen mucha relación con los autores. Parece que se hicieron muy buenas observaciones para desarrollar sus teorías. Bueno, amiga, creo que ya es tiempo de ir a los anuncios. Después de ello, seguimos hablando de lo que cuentan estos autores y creo que podrías decirme de cuáles de ellos hablaremos. Muy bien, amiga. Vamos a... Te invitamos a la gran ofertísima de nuestras tiendas de Ambox. Córrele, que días de estos, no todos los días. Es solo hoy y mañana, aquí en el Superstore. Aprovecha nuestras ofertas. Pan blanco, 18 pesos la bolsa. Chile chilaca, 8.80 el kilo. Y muchas más. Te esperamos. Regresamos. Estábamos con los autores. Podemos hablar de este tema, ¿cierto, amiga? Así es, mi amiga. Mira, hay algunos autores que nos hablan sobre estos temas del que estamos tratando. Entre ellos es Jean Piaget, Erik Erikson, Pablo Freire. Ah, no, Pablo Freire no. O si era. Bueno, podemos hablar de ellos, de Ana Freud, era Freud, perdón, de Ana Freud y de Sigmund Freud. Vamos a hablar un poco de ellos, ¿sale? Muy bien, son teorías muy interesantes y sé que al auditorio le va a encantar. Sigan con nosotros. Bueno, primero hablaremos de la teoría del desarrollo de Piaget, que son muy interesantes. ¿Sabes cuáles son las etapas que maneja esta teoría? Sí, mira, son 4. Sensoriimotora, que según Piaget es desde el nacimiento a los 2 años. La preparatoria, de 2 a 7 años. La de operaciones concretas, de 7 a 11 años. Y por último, operaciones formales, es de 11 en adelante. Muy bien, ahora explicaremos las etapas y esta teoría más a fondo. Primeramente, podemos explicar la cognición como los procesos mentales que conducen al conocimiento. La etapa Ok, ya. Ok, la etapa sensoriomotriz ocurre en el momento del nacimiento, aprendizaje mediante los sentidos, interacción con objetos. El niño no tiene ninguna comprensión del mundo aparte de su propio punto de vista actual. Muy bien explicada. Y la etapa preparatoria es de los 2 a 7 años, como ya nos dijo nuestra compañera. Es, podemos explicar lo que es cuando surge el egocentrismo, el juego y el juego simbólico. El juego simbólico lo podemos explicar como es cuando los bebés, los niños, después de 2 a 7 años ya son niños, ah, am, utilizan, por ejemplo, un bebé y juegan a que es su bebé real o hacen las cosas muy reales. Son muy, y también el egocentrismo, podemos decir que el egocentrismo es cuando el bebé, el niño, cree que todo gira alrededor de él, entonces
Entonces siente que, pues sí, que todos están para él y cosas así. Después está la etapa de operaciones concretas, que es cuando puedes ayudar a ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Puedes ayudar con la etapa de operaciones concretas? Claro que sí. Mira, es cuando en la vida se nos va presentando problemas en la vida cotidiana y es de acuerdo a cómo nosotros lo sepamos resolver. Es cuando ya vamos creciendo y teniendo un futuro. Muy bien, amiga. Está muy bien. Además, también en esta etapa nos habla de que los niños desarrollan más su sociabilidad y ya aprenden a hacer actividades de una manera más mental. Y por último, tenemos la etapa de operaciones formales, que es, que es cuando ya es de los 11 años en adelante, que es cuando ya las personas tenemos habilidades cognitivas para para deducir problemas generales, ya no necesitamos, como en operaciones concretas, ya no necesitamos como para contar palitos, para sumar o así. Y pues ya también surge lo de la audiencia imaginaria. Y así es como se define esta teoría de Jean Piaget. Compañeros, ¿nos quieres dar tu punto de vista? Sí, claro que sí. Mira, en mi opinión, es un tema bastante acertado, ya que Piaget desarrolló estas etapas a base de la observación en sus hijos. Y yo con mi hija también veo sus comportamientos y aprendizajes que van de la mano a esto, ya que es una niña muy sana. Lo único es que en ocasiones no quedaría con las edades que él puso, porque eso están aproximadas las edades que él puso. Muy buena conclusión. Claro. Ah, y sí, está muy bien eso. Yo sí había visto que pues sí, no podemos decir que este desarrollo que puso Piaget va exactamente en las edades en las que los puso. Él las puso aproximadas al estudiar con sus hijos. Bueno, ahora me toca a mí hablar de Eric Erikson, pero vamos a unos anuncios y luego regresamos. Los esperamos, los esperamos en nuestras tiendas Camila, donde encontrarán ropa para dama, caballero, niños y niñas. Hay muy buenas ofertas y con muy buena calidad. Te esperamos. Amigo ganadero, nosotros le tenemos la solución para que en este tiempo tan difícil tenga comida para sus animalitos. Visítenos en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Lo esperamos. Bueno, nos quedamos con Eric Erikson. Él en su teoría desarrolló 8 etapas de las que vamos a hablarles. La teoría de Erikson afirma que los seres humanos con un desarrollo sano deben pasar a través de 8 etapas entre la infancia y la edad adulta. En cada etapa, la persona se enfrenta y es de esperar que domine nuevos retos. Las etapas por las que debe pasar son las siguientes. Confianza versus desconfianza, 0 a 2 años.
Autonomía contra vergüenza y duda de 2 a los 3 años. Iniciativa versus inferioridad, 3 a 6 años. La curiosidad contra inferioridad de 6 a 12 años. Búsqueda de identidad versus difusión de identidad, 12 a 20 años. Intimidad y aislamiento de 20 a los 24 años. Generatividad versus estancamiento, 40 a 60 años. Integridad contra desesperación de los 60 años hasta la muerte. Bueno, de estas etapas podemos hablar de algunas. Por ejemplo, en la de autonomía contra vergüenza podemos explicar que es cuando es de los 2 a los 3 años, que es cuando los niños hacen cosas a escondidas porque les da miedo que sus papás los vayan a regañar o cosas así. Entonces, es muchas veces cuando los niños hacen esto, nos parece gracioso el ver que nuestro hijo está rayando la pared o cosas así, y están muy calladitos. Es cuando dicen que si el hijo está muy calladito, es cuando más debemos de ver por él, porque quiere decir que está haciendo algo malo. También búsqueda de identidad, contra difusión de identidad, es de los 12 a los 20 años, como dijimos, y en esta nos explica, pues sí, que es cuando los adolescentes, porque en esta edad ya son adolescentes, empiezan pues sí, a buscar sus amistades para, pues sí, para tener una identidad. Quieren construir su identidad, y muchas veces la mayoría de los adolescentes buscan ser los más populares en su escuela o en la sociedad o cosas así. Muy bien, compañera, y así podemos relacionar las teorías con mi experiencia de ser mamá y de todas las mamás que nos escuchan. Muy bien. Bueno, pues Sigmund Freud, Sigmund Freud nos habla de que todo el comportamiento humano está motivado por impulsiones. Sí, y estas las llamo pulsiones de la vida, que es lo siguiente. La vida del sujeto, motivándote a buscar comida y agua, que serían las necesidades físicas. Después, la vida de la especie, motivándote a buscar sexo. En esta parte llamo líbido a la energía motivacional de estas pulsaciones de la vida. Líbido significa yo deseo. También Freud definía que las personas tienen una necesidad inconsciente de morir, y a esto le llamó la pulsión de muerte, que es cuando las personas, pues sí, ya no se sienten útiles y buscan, y pues sí, ya no tienen ganas de hacer cosas o de vivir o cosas así. También la teoría de Anna Freud, hija de Sigmund Freud habla sobre el pecado de la influencia, la pubertad y la adolescencia, considerando las relaciones de las 3 instancias del aparato psíquico. El principio del yo, la identidad y la conciencia. Anna Freud habla de que en la adolescencia se está desarrollando funciones sexuales que tienen una influencia psicológica en la personalidad y comportamiento, lo que causa conflictos internos en los adolescentes. Sí, más durante la etapa de la ciencia, el niño asimila los valores y la identidad de las personas importantes. Para ellos
a partir de valores y experiencias de la vida. Decía que el miedo es la ansiedad interna producida por el superego, cuando la culpabilidad no coincide con su sentido del bien y el mal. Ok, amiga. Ah, mira, también se nos olvidaba hablar de las etapas del desarrollo psicosexual de Freud y que creo que mencioné la de latencia. Las etapas son oral, anal, fálica, latente y genital. Mira, yo te ayudo Mira, con la etapa de latencia. Es cuando el niño deja de lado su interés por conocer el cuerpo y se interesa más por hacer amistades y socializar. La etapa genital es cuando vuelven estos impulsos sexuales y el adulto puede crear una independencia psicosexual. mira, antes de, antes de esto, la etapa que es cuando el niño empieza a conocer el mundo principalmente por los sentidos y principalmente utiliza su boca, ya que todo se mete a la boca y es donde el niño empieza a conocer. También la etapa anal, que es cuando el niño empieza a controlar los esfínteres, y Esfínter. la etapa fálica. ¿Me hablaba? No, Ah, perdón, no. ok. La etapa fálica es cuando el niño empieza a conocer su cuerpo y, y en los otros cuerpos empieza también a buscar, pues sí, a conocer el cuerpo y, por ejemplo, podemos decir que si un bebé varón empieza a sentir celos al ver que su mamá, al ver que su papá se acerca a su mamá o inverso. Si el bebé es una niña, empieza a sentir celos al ver que su mamá se acerca a su papá. Y bueno, estas son las teorías, es de la teoría de Sigmund Freud. También podemos hablarles de algunos otros, como, ¿de cuál nos quieres hablar, amiga? ¿Podría ser de Vygotsky? Muy bien, ¿tú qué sabes de esta teoría? Bueno, Vygotsky nos dice que el niño debe de ir construyendo su propio conocimiento. El niño es el encargado, es el responsable más bien de lo que aprende. No hay algún maestro de por medio Muy ni bien. nada. Él tiene que buscar su propio conocimiento y aprender a su manera, como a él se le haga mejor. Ok, y si esto podemos, no tiene que ser necesariamente relacionado con la escuela, también, pues sí, también funciona el rol de padres y hijos, ¿no? No. También otro que nos habla de esto de la concepción es Donald Winnicott, algo así. Nos habla de dos tipos de dependencia. Es la dependencia absoluta y la dependencia relativa. La dependencia absoluta nos habla de las etapas del feto y nos dice que el bebé no toma conciencia de su dependencia. Es cuando, pues sí, totalmente el niño depende de su mamá. Ah, es la dependencia, que es cuando el niño ya empieza a saber que tiene necesidades, pero aún así para estar bien, pues necesita de sus padres como el alimento, la ropa y, y pues sí, aún así necesita de cuidados.
Y luego también nos habla de cuando ya los niños empiezan a independizarse. Dice que el niño desarrolla recursos para desempeñarse sin cuidados afectivos, ya cuando, ya cuando el niño o ya adolescente, podemos decir, busca, pues sí, ya sabe que tiene que comer y lo hace porque para él es bueno y sabe que lo tiene que hacer. En cambio, en la dependencia relativa, solo sabe que tiene que comer, pero pues sí, él no come. Otra de la que vamos a hablar es de Margaret Mahler, que nos habla de la simbiosis humana. Esta teoría se concentra en el proceso por el que el infante perdón, asume su propia identidad física y distinta de las otras personas. Nos habla de cuatro tipos, podríamos decir. Eh, la segunda es la simbiosis normal de 2 y 3 meses, la separación e individuación, que se divide en 4 subetapas, la diferenciación, la práctica, recreamiento o aplicación de constancia del objeto. Podemos, pues sí, tenemos algunas unas autoras que nos hablan sobre esto. También está Melanie Klein. Disculpa, Su teoría amiga, se no basa en las te... relaciones objetales. Se establece que el sujeto se relaciona con el medio a partir de las sensaciones. Amiga, creo que no te estás Mandé. escuchando muy bien. Creo que no te estás escuchando muy bien. Creo que era el audífono. Ahora sí me escucho. Sí. Ok. ¿Desde dónde no me había escuchado? Bueno, voy a seguir con lo de Melanie Klein, que nos dice que su teoría se basa en las relaciones objetales. Se establece que el sujeto se relaciona con el medio a partir de las sensaciones e impulsos que siente y proyecta sobre los objetos de su impulso. Podríamos también hablarles un poquito de... también esto de Melanie Klein. Klein es interesante de la culpa reparatoria, que ella nos hablaba de que hay un pecho malo y pecho bueno. Mm, y pues para finalizar, podríamos hablarles también un poquito de este autor. ¿De cuál, amiga? Ay, se me fue su nombre. Déjenme. Un momentito. Se me fue el nombre, pero nos habla nos habla de que un bebé para tener conciencia debe de estar, hay una relación entre objeto y sujeto. ¿Será El Freud? objeto pues es, no, no es este que vimos en el segundo, ¿René? sí, René Spitz. René. Sí, perdón, el mero. Bueno, pues este nos habla de que se necesita un sujeto y un objeto. El sujeto pues es el bebé y el objeto nos dice René Spitz que que el niño lo va creando en base, va creciendo. Ya todo con lo que se topa el niño, eso es el objeto. Y que esto se crea durante el primer año. Además, también nos habla de muchas cosas interesantes que
el niño, ya que pues nos habla la relación entre la madre y la relación entre la madre y el bebé. También nos habla cuando el bebé empieza a reconocer a su madre, que, y aun cuando no es su madre, nos hablaba de la forma que pongas al bebé al agarrarlo. Si lo pones verticalmente, el bebé, pues si no busca nada, pero si lo pones horizontal, el bebé busca el pecho aún así y no sea su madre, porque sí, pues ya sabe que si está en esa forma es porque le van a dar comida o cosas así. También nos hablaba de que es cuando el bebé desconoce a alguien, entonces él empieza a llorar o cosas así. Pues Bueno, creo que y a pesar de que, perdón, sí, sí, bueno, y a pesar de que el hijo y la madre están ligados, también nos dice que no tienen la misma personalidad, que por ejemplo, el niño al nacer carece de organización, de personalidad. Y también algo muy diferente entre el hijo y la madre es el miedo, ya que para el niño su mundo está compuesto nada más por la madre o su tutor. sí, así es. Esta película de Mi vecino Totoro nos hace mucha relación con esto de que habla este autor. Y bueno, amiga, pues creo que eso sería todo, ¿no? Muchas gracias. Creo que ya es tiempo de irnos. Espero que les haya interesado nuestra información y que les haya servido. Muchas gracias, compañera. Hasta la próxima. Que tengas un excelente día. Hasta la próxima, compañera, e igualmente que tengas un excelente día y ahora sí a descansar. Hasta luego. Muchas gracias también a nuestra persona que nos hizo el favor de grabar nuestro video. Muchas Gracias. gracias.